muy interesante, muy de actualidad, y con el ingeniero Diego Alexander Torres. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, mi estimado Néstor. Verá, es un tema que los que vamos a asistir a esta conferencia, por lo menos personalmente, me voy a enterar de muchas cosas sé que es una tecnología que se ha venido utilizando, pero también hay muchas preguntas, cada día se utiliza más, ¿verdad? Y cada día cobra más fuerza y es el concreto reforzado con fibras. Específicamente vamos a hablar hoy de este concreto en pisos. Eh, con el Diego, que tiene toda la experiencia del caso en este tema. Personalmente yo tengo muchas dudas, tengo muchas preguntas, tengo muchas expectativas acerca del concreto reforzado con fibra. Me imagino que Diego lo explicará perfectamente cómo funciona, porque es una técnica que se ha venido implementando últimamente con muchos aciertos. Entonces, muchas gracias por asistir a las conferencias. Recuerden que todos los jueves tenemos conferencias. El jueves que viene hay una conferencia muy interesante para que también estén muy pendientes. Y bueno, no, y dar la bienvenida a Diego Alexander Torres, que es ingeniero civil, especialista en ingeniería de pavimentos y es el gerente general de Tenax para Latinoamérica. Así que tenemos al propio para que le saquen todas las preguntas que posibles y aprendamos de esta tecnología y la apliquemos, porque la idea es aplicar las innovaciones que hay en ingeniería, aplicarlas y no seguir haciendo ingeniería como hace 200 años. Así que muchas gracias por la asistencia y Diego, bienvenido y son todos tuyos. Muchas gracias, mi estimado Néstor. Bueno, es un gusto estar al frente de todos ustedes, mis estimados colegas, ingenieros, arquitectos, constructores. De mi parte, pues, estoy aquí para poderles orientar, poder, poderles hacer llegar esta fascinante información que tengo acerca del tema de fibras y el diseño de pisos industriales reforzados con fibra. Sigue siendo un tema que nos cuesta cambiar, que nos cuesta adoptar en Colombia. No crean, no es fácil. El escenario latinoamericano es difícil también para generar una adaptación a reemplazar los refuerzos convencionales de acero por una innovación que son las fibras sintéticas o fibras de acero. Y no crean, es mucho más difícil en el cono sur del continente. Entonces, este tipo de jornadas de las cuales yo estoy muy de acuerdo, es muy importante recibirlas para poder preguntar, quitarnos absolutamente todas las dudas que tenemos acerca de esta tecnología que bien está pisando fuerte en Colombia. Y pues yo puedo destacar que Colombia, incluso un poco más que Brasil, tiene mucha más ventaja en la adopción de este tipo de tecnologías. Y es muy importante pues estar aquí hoy y les agradezco mucho su asistencia. Entonces, sin más preámbulo, voy a arrancar. Listo, ya está cargando, no sé por qué se puso lento. Listo. Bueno, entonces espero todos estén viendo mi pantalla. Eh, entonces aquí estoy. La charla se llama Ingeniería del valor en pisos de concreto reforzados con fibras. Eh, Básicamente, el tema de las fibras es muy fácil, realmente es muy fácil y bueno, hoy vamos a aprender todo ese tipo de metodologías que ya están diseñadas precisamente para pues empezar a aplicar con toda la confianza
en este proyecto. Entonces, a continuación arranquemos. ¿Cuáles son los objetivos de la charla? Entender fácilmente el método TR34, que es el método muchísimo más fuerte en desarrollo como la tecnología más moderna para el diseño óptimo de pisos industriales. Hoy en día hay otro tipo de metodologías de diseño que nos llevan a tener un diseño, pero realmente este tema de fibras ha tenido un alto desarrollo mucho más en Europa que en el ámbito de normativo norteamericano. Esto nos está dejando un poco atrás precisamente porque el castigo está en el grosor de la losa. Yo como constructor necesito un diseño de piso un poco más delgado por tema de costos, por temas de servicio, por temas de optimización, por tema de darle a mi cliente un escenario más competitivo y que pueda ser perfectamente aplicado. Segundo, vamos a conocer los proyectos que se convirtieron en caso de éxito, reemplazando las tradicionales mallas electrosoldadas. Y esto nos va a permitir entender un poco más cuáles son los aportes de las fibras en este escenario. Y por último, vamos a interpretar de forma sencilla cuáles son los aportes de la fibra en una losa de concreto. ¿De acuerdo? Entonces vamos. Bueno, es muy importante resaltar y entender cuáles son las metodologías de diseño. En este caso, en Colombia están muy adoptadas las metodologías americanas. Tenemos el ACI 318, la última 19, que esto es prácticamente nuestra norma sismorresistente colombiana. Para los que no saben, la norma sismorresistente colombiana es la adaptación de esta norma. En Estados Unidos ya tiene la versión 19. Aquí todavía tenemos la versión 2010. Entonces, claramente, pues necesitamos una actualización. El siguiente método es la guía para el diseño de losas sobre terreno, que es el ACI 360. La última revisión es del año 2010. Esta última revisión es de hace 16 años. Tiene efectivamente muy resaltadas las mallas electrosoldadas y poco resaltado el tema de las fibras. ¿De acuerdo? Y el siguiente, para complementar el ACI 544, la quinta revisión del 2010, donde se complementan ya las propiedades físicas y durabilidad de los concretos reforzados con fibras. Hay muchos más documentos, pero principalmente estos son los que acercan de forma precisa de qué forma debemos diseñar un piso industrial con este tipo de metodologías. Las metodologías de diseño europeas las tenemos en la pantalla, que son para mí las mejores, precisamente porque, como les comentaba antes, los europeos llevan muchísimo más tiempo desarrollando el concreto fibro reforzado. Y esto nos permite a nosotros como usuarios, como diseñadores en este tipo de estructuras, contar con un enfoque mucho más tecnológico. En este caso, a la izquierda tenemos la norma EN, la norma europea, la 14889, la última versión en la 2006, en la cual especifica claramente las propiedades de las fibras poliméricas, hay de las fibras metálicas también, y las especificaciones para ser aplicadas a los pisos industriales. El FIB, el Model Code FIB, que es la norma sismorresistente europea, ¿sí? La última versión ya es del 2020, que están bastante adelantados. Esto también es como decir el ACI 318, también tiene mucho más avance y la incorporación del fibro refuerzo en estructuras de pavimento y pisos. Y por último, el TR34, que es la guía de diseño para diseñar pisos en grandes superficies de uso industrial reforzado con fibras. Actualmente ya
tenemos la oportunidad de aplicar la metodología en Colombia. Este método es del 2012 como tal, y es lo último en tipo de metodología, muchísimo más avanzado para todos, porque destaca principalmente todos los aportes más contundentes de la fibra, y aquí sí se están revelando disminución de espesores, que es lo que quiero mostrarles en esta presentación. Ahora, si las comparamos básicamente las metodologías americanas a las metodologías europeas, en su filosofía de diseño, principalmente las metodologías americanas tienen guías técnicas, mientras tanto las europeas sacan adelante un desempeño estructural. Esto es clave porque ya hay una evidencia de desempeño estructural. En el diseño de pisos industriales, el ACI 360 proporciona recomendaciones generales, mientras que el 34 desarrolla los procedimientos completos. Entonces, aquí tenemos una gran ventaja. En el diseño estructural con fibras, el ACI es limitado, mientras que en el europeo, las fibras pueden sustituir parcial o totalmente el acero. En los ensayos utilizados, claramente pues utilizamos el 1609, que es el ensayo más exigente de fibras para concretos, y estos complementarios también para mirar otro tipo de esfuerzos. Mientras que en las metodologías europeas tenemos el 14651 y el 14845, que son ensayos que van mucho más allá a la profundidad y destacan, esfuerzos residuales de fibras en condiciones después de las fisuras. El parámetro principal, pues obviamente tenacidad y comportamiento, que es lo máximo que he llegado en Estados Unidos, mientras que en Europa ya desarrollaron 4 tipos de esfuerzos que aportan perfectamente el desempeño. Estamos hablando de un FR1, un desempeño inicial, y FR4, el desempeño final de concretos con fibras. La normalización, el ACI 544 que le mostré anteriormente, y el 48892, que es la normalización general. En TNX, en nuestra compañía, utilizamos el ACI 500, en las normas ACI, como respaldo normativo, y el TR34 es nuestra base principal de diseño de pisos industriales, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es el enfoque? Vamos a pasar de hoy en adelante a considerar pisos reforzados con malla electrosoldada o doble malla a concretos reforzados con fibras. Aquí podemos ver una imagen de cómo las fibras quedan distribuidas totalmente en el espesor del concreto. Y aquí hay algo interesante que destacar. Las fibras quedan tanto en la parte inferior, en la parte media central y en la parte superior. Quiere decir que cuando viene cualquier esfuerzo, ya sea compresión o sea a flexión por una presión negativa en nuestra losa de concreto, cualquier fibra o 10 o 5 o 10 fibras que están dentro del contexto de la fisuración empiezan a actuar y detienen la fisuración. En cambio, con la malla electrosoldada, según la posición técnica, ya sea en el tercio inferior o en el tercio superior, la fisura tiene a tener un desarrollo hasta que encuentra la malla. Y la malla debe detener esa fisura. Pero como tenemos cuadrados de 15 por 15, pues perfectamente la fibra va a tener una fisura, va a tener una ventaja en atravesar la losa, mientras que con las fibras no. Otra ventaja es que la malla normalmente le da alta rigidez a la losa, y nosotros necesitamos es que la losa tenga alta flexibilidad. ¿Para qué? Para absorber movimientos. Por ejemplo, ¿a ustedes no les ha pasado que están parados en la calle en un andén y pasa una volqueta, pasa un vehículo muy pesado? ¿Qué le pasa? ¿Qué sienten ustedes? Que la losa vibra. Esas vibraciones son el resultado de una flexibilidad, pero cuando el concreto llega a su límite por algún exceso, la losa se rompe. Si tenemos fibras, como tenemos un material sintético, en este caso las fibras macrosintéticas, lo que vamos a tener es una transmisión de un material, de esfuerzos de un material que es muchísimo más
flexible que el concreto y de esta manera vamos a tener mayores capacidades de deformación. Esa es la gran diferencia entre malla y fibra. Entonces, ahí ya entendimos por qué son más eficientes las fibras que la malla electrosoldada. Vamos a ver cuál es la metodología TR34, que esto es muy importante y se los quiero presentar a continuación. Todo se basa en la elaboración de un ensayo. Aquí tenemos un ensayo de una viga. Esta viga tiene 50 centímetros de largo, no es una viga pequeña. No es como la de 45 centímetros que la que hacemos en flexión simple o para la STM 1609. Es una fibra, es una viga más larga que tiene una altura de 15 centímetros, pero la gran diferencia es que nosotros la ranuramos en la mitad. Como pueden ver, aquí hay una fisura, una ranura que se hace con una sierra hasta cierta altura técnica y empezamos a ensayar. Segundo, el punto de carga es un puntual, no como el ensayo flexión que vienen dos cargas en los 10 centímetros internos. Entonces, de esta manera vamos a exigirle más a la viga, vamos a abrir esa fisura y la vamos a inducir por el corte de manera controlada. Aquí las fisuras en el desarrollo de la grieta se van a encontrar con las fibras. Las fibras de forma controlada van a empezar a estirarse. Y ahí vamos a ver el verdadero desempeño de un aporte de una fibra en el concreto en condición fisurada. Cuando la viga está hazaña, ven, tenemos flexión y la viga y la losa no se me parte. Pero, ¿qué pasará si el concreto se me fisura y tiene fibras? Eso es lo que vamos a ver a continuación y es lo que se llama la capacidad postfisuración y es lo que les voy a presentar en esta gráfica a la derecha. Aquí tenemos el gráfico de desempeño de esa viga, que es una gráfica fuerza deformación, pero en el eje X no se llama deformación, sino los europeos lo llaman CMOD. ¿Y qué significa CMOD? Crack Mouth Opening Displacement, que significa desplazamiento de la apertura de la boca de la grieta. Entonces va midiendo la apertura de la grieta en este punto con un dispositivo transductor de deformación servocontrolado. Y esto nos permite tener esta gráfica. ¿Y qué tenemos acá? Entonces, cuando la viga está siendo cargada, pues claramente nuestro módulo elástico del concreto rompe hasta su resistencia a la flexión o su MR. Ahora, ¿qué pasa cuando el límite de proporcionalidad o la fisura aparece? Entonces, aquí hay algo que muchas personas no han visto, y es que cuando un concreto se fisura, claramente el concreto pierde capacidad de resistencia. Mire que empieza para abajo. ¿Listo? Si este concreto no tuviera fisuras, la curva simplemente seguiría la línea puntual, la línea discontinua roja. Y hasta ahí el ensayo y medimos la flexión y ya. Pero ¿qué pasa? Las fibras proporcionan esta desviación en la línea azul y es lo que nos va a mostrar en la resistencia residual del aporte con fibras. Quiere decir que en condiciones fisuradas, las fibras siguen aportando alguna capacidad de fuerza, en este caso ya sea según la osificación, el área bajo la curva, y esto nos permitirá medir los aportes de la fibra en cada una de las deformaciones que vemos acá. Y ahí es cuando empezamos a sacar los datos de diseño para diseñar un piso industrial. Vean ustedes cómo ha avanzado el tema. Ya esto no basa únicamente en fórmulas. Ya tenemos que tener unos diseños de concretos con fibras para poder garantizar cuál es el aporte. ¿Y qué requiero para diseñar con el TR34? Que en inglés significa reporte técnico número 34. Entonces, para un proyecto nuevo sin especificar, ya sea una losa de un piso industrial nuevo que van a construir, tal cual necesitamos, primero que todo, conocer la capacidad del terreno, que eso sale del estudio de suelos, ¿cierto? Segundo, saber cuál es el mejoramiento de la subbase, ya sea rajón, subbase, en fin, de ahí sacamos otros módulos de capacidad K.
Tercero, tener idea qué materiales se ajustan, en este caso el concreto. Ustedes tienen derecho a decirle al diseñador, yo quiero que me diseñes con un concreto 3500 PSI o un MR39. Se le tiene, porque para eso son los diseñadores. No asumir todo el alto costo que pueda considerar, a menos que no cumpla la especificación de la carga. Unos planos arquitectónicos para diseñar las juntas, tener claras las magnitudes de carga de diseño, comerciales o específicas, ya sea de almacenamiento y montacargas. Eso es muy importante. Si vamos a construir una bodega para arrendar, pues listo, establecemos una carga y se le entrega al cliente cuál es la capacidad de carga máxima. Si su cliente le arrienda y claramente le va a meter unas tuberías que son de 20 toneladas por metros lineales, pues ¿qué va a pasar con su piso? Se rompió. Usted no me presentó un documento técnico que me decía el límite de carga. Ahí empiezan los problemas legales. Entonces, para eso es la ingeniería también. Y en este proceso que vemos acá vamos a ver todo eso. Y últimamente, y pues ya claramente, como vamos a tener almacenamientos en gran altura, se aplica cantidad de racks, posiciones, magnitudes de carga, no más. Eso es lo que necesita para diseñar un piso. Ahora, si tenemos un proyecto ya especificado con malla electrosoldada, pues claramente también podemos homologarlo a fibras. Tenemos el mismo documento, el estudio de suelos, el mejoramiento, la resistencia del concreto, saber cuál es la malla, parrilla o refuerzo con otro tipo de fibras, las dimensiones de la losa, espesores y distanciamientos en juntas de control, las magnitudes de cargas, en fin, la misma historia. Ahora, ¿cuáles son las garantías del TR34? A los nuevos proyectos, ¿qué nos puede dar? Primero que todo, diseña su piso para cargas puntuales críticas, no medias. Recuerden que tenemos tres tipos de carga: cargas estáticas, cargas dinámicas y cargas a aplicar reales. No es lo mismo hablar de cargas máximas que de cargas operacionales, y esto pues nos puede dar claramente una variación incluso en costos. Segundo, garantiza el reemplazo de mallas por fibras. Esto es muy importante aclararlo porque sí o sí las fibras reemplazan las mallas electrosoldadas y las parrillas de acero. Entonces, esta metodología nos permite llegar a optimizar mucho más. Tercero, evitar fallas por corte. Como en los diseños estructurales de un edificio, tenemos análisis de esfuerzos cortantes en los nudos entre columnas y vigas. Aquí también tenemos que analizar los cortantes en la estructura. Ustedes sabían que si yo coloco un rack, ese rack puede ser tan pesado que puede perforar el concreto. Entonces es lo que llamamos fallas por corte. Cuarto, verifica la transferencia de carga en las juntas. Muchísimas veces especificamos a la topa tolondra, perdóneme la expresión, cualquier dovela, o no la colocamos. Es muy importante colocar la transferencia en las juntas para garantizar que la losa vecina me ayude por medio de la junta de dilatación, garantizar claramente una transferencia y la calculamos. Por lo menos yo la calculo y le digo al cliente cuántas dovelas le están funcionando y cuántas deben instalar mínimo. Eso es un dato que hoy en día ya ustedes lo saben. Quinto, confirma la capacidad de carga lineal. Las cargas lineales son, por ejemplo, las cargas de tuberías, ¿cierto? Las cargas de las bobinas. También tenemos otro tipo de cargas como son los muros. Eso también se considera en el diseño. Sexto, valida las cargas uniformemente distribuidas. Ya para almacenar cajas, cargas en volumen, eso también debe manifestarse. El gran peso de una máquina puede ser una carga distribuida y también es considerada cargas de vibración. Y por último, y lo que le gusta a mis clientes, optimizar el espesor sin arriesgar la durabilidad o el desempeño de la losa. Por supuesto que lo podemos optimizar.
¿Quién dijo que una losa de 15 centímetros no puede hacer el mismo trabajo de una de 13 agregando fibras, cuando a la de 15 le colocaron malla electrosoldada? Esos han sido prácticamente mis casos de éxito, y esto le permite a los clientes en 1500, en 2000, en 8000 metros cuadrados disminuir 2 centímetros y ahorrarse mucho dinero. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de reemplazar el acero? Entonces, utilizando macrofibras, podemos aumentar la ductilidad o la resistencia claramente del desempeño del concreto. Podemos proporcionar una capacidad de deformación, los que le mencionaba anteriormente, posterior a una grieta, equivalente a una malla en dosis normales. Podemos eliminar la corrosión. Podemos eliminar el riesgo del cáncer del concreto o la corrosión de este mismo y garantizar la durabilidad a largo plazo. Ustedes sabían que el concreto también se corroe. Eso, eso ocurre por afectaciones químicas. Entonces, efectivamente, el concreto está lleno de química y minerales, empezando porque los agregados vienen de una cantera de minerales, hay cales, yeso, arcillas, ¿sí? Le agregamos cementos, le agregamos aguas, óxidos, ¿de acuerdo? El concreto claramente está muy atacado. Al utilizar fibras, reducimos la propagación de grietas. Hay algo muy importante. Ni la fibra ni la malla electrosoldada evitan grietas. La diferencia es que las fibras te controlan hasta el 90% de, de un grupo de fisuras. Y la malla te controla solamente el 20%. Eso ya lo hemos analizado y es completamente cierto. Con las fibras hay mayores velocidades de construcción porque ya no tenemos que colocar mallas electrosoldadas. ¿De acuerdo? Ahora hay menor costo laboral porque ya se consideran menos personas para fundir una losa. Ya no hay que poner mallas, ya no hay que contratar herreros. Se reducen los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, ya que al eliminar las mallas, pues se quita un pesado trabajo. Mejorar el control de la contracción, que es completamente inevitable en la construcción de losas, y las grietas por temperatura. Aquí viene la palabra clave. Las fibras controlan perfectamente la generación de fisuras. Y por último, mantiene la durabilidad con el tiempo. Obviamente, pues ya esto ya con todos los cálculos y desempeños. Ahora, para diseñar una losa de piso industrial debemos recolectar como constructores o como proyectistas la información inicial, todas las condiciones ambientales, las restricciones en obra, sacar el estudio geotécnico del suelo, la capacidad cortante, la expansividad, toda su información importante porque pueden haber losas que toque colocarlas pilotes, evaluación de cargas. Esto es un tema que se evalúa claramente porque va a ser a lo cual mi losa va a estar soportada tanto en cargas positivas, la selección del tipo de losa sobre terreno, el diseño estructural, que ya empezamos a diseñar los espesores requeridos, la selección de materiales, el concreto a compresión, revenimientos, aditivos, los detalles constructivos para generar las juntas, si me cumplen o no los factores de forma, y el control de calidad y mantenimiento para tener una muy buena ejecución. Ahora, van los pasos de diseño. Entonces, primero que todo, en el TR34 vamos a diseñar vamos a hacer cinco iteraciones de diseño, cargas puntuales en losa. Entonces vamos a hacer que la losa cumpla por espesor la capacidad de carga que va a ser sometida, reforzado únicamente con fibras. En la parte 2 vamos a analizar el punzonamiento para evaluar los esfuerzos cortantes solo con fibras. Tercero, verificamos la transferencia de cargas en las juntas para garantizar un excelente desempeño de estos elementos. Cuarto, la capacidad lineal de carga.
Y por último, la capacidad de carga aérea, si bien uniforme. Aquí están algunas de las fórmulas de diseño más importantes que se someten en el diseño. Ya tenemos el cálculo de resistencia a la tracción por flexión, el radio de rigidez relativa, la capacidad de momento negativo y momentos positivos, el cálculo de carga puntual, tanto interna en el borde, en la esquina de la losa o en la esquina de un empaño, las cargas duales, considerando, por ejemplo, el paso de las dos llantas del montacarga o las dos patas de un rack, cargas cuádruples, cuando tenemos racks muy cercanos, cargas máximas de funcionamiento y cargas máximas distribuidas. En fin, no voy a explicar las gráficas, pero si ustedes miran en las fórmulas, tenemos un factor común en las principales fórmulas. Tenemos los momentos positivos y los momentos negativos. Los momentos positivos y negativos es lo que por lo general genera esfuerzo en la losa, ¿de acuerdo? Es el impacto, es el impulso, es lo que está esforzando la losa en cada uno de los diseños. Ahora, las fibras tienen totalmente controlado los momentos positivos y negativos según la adición de dosificación de cada uno. O sea, que al adicionar fibras, los indicadores de estos resultados de estas fórmulas claramente me van a variar y ahí es donde vamos a ver los aportes de estos fibrorefuerzos. Como tal, nos va a permitir optimizar los diseños y mejorar los desempeños. Aquí les muestro algo muy importante que son los alabeos. Todos sabemos que los alabeos son comportamientos de la losa en condiciones de alta temperatura y baja temperatura, ¿de acuerdo? Y mucho más en la costa o en las regiones calientes del país. Este cálculo de los momentos negativo y positivo es muy importante resaltarlo porque realmente me va a mostrar un efecto destructivo de la losa y me va a permitir claramente evaluar la durabilidad. Entonces, yo con fibras puedo controlar los momentos positivos y negativos adicionando una dosificación de fibras. ¿Y esto cómo se da? Entonces, por ejemplo, yo tengo una carga puntual en el centro del paño de la losa, en el centro de la losa. ¿Qué pasa? Cuando yo genero la carga, claramente las esquinas de la losa se me van a querer levantar. Ahí es por eso que necesitamos analizar las transferencias de carga para reducir los efectos de deformación en las puntas, precisamente y en los bordes, por este momento positivo y también por la temperatura. Y el momento negativo se calcula cuando yo tengo una carga en la dilatación de la losa. Ahí, yo al generar la presión ahí, la parte central de la losa se me va a querer levantar. Entonces, imagínense, por ejemplo, la llanta de un montacarga en el centro y una pata de un rack en la junta. Ahí vamos a tener un gran estrés de la losa. Y por eso necesitamos que el concreto trabaje más relajadamente. Y controlando estos indicadores vamos a tener un mejor desempeño y control de estos efectos. Ahora, cuando pasa un montacargas, se valida el radio de rigidez relativa. ¿Y esto qué es? Resulta que independiente del uso de fibras, la carga de una montacarga se distribuye de forma cónica hacia el lado. ¿Sí? Nunca en forma vertical, sino él busca una ampliación y eso va dependiendo del radio de contacto, del área de contacto, perdón, y la magnitud de la carga. ¿Y qué es el radio de rigidez relativa? Se calcula para saber si mi losa es lo suficientemente rígida y gruesa para no tener que depender de la capacidad de soporte que me pueda entregar la subbase compactada. Y aquí están los casos de éxito que les estaba prometiendo. Entonces, para empezar, este fue un proyecto de 8,000 metros cuadrados, donde se diseñó para una carga de diseño de 6 toneladas puntuales. Recuerde
que es un error hablarle al cliente en cargas distribuidas. No, esa losa va a ser diseñada para 1 tonelada por metro cuadrado. No, 5 toneladas por metro cuadrado. No, así no es. Realmente se habla cargas puntuales, kilonewton, como esta imagen que les tengo acá. ¿De acuerdo? ¿Por qué se hace así? Porque claramente nunca una carga va a ser por metro cuadrado. ¿Qué tal que en ese metro cuadrado caigan 3 cargas de 60 kilonewton, como en este caso? Entonces mi losa ya no va a ser de 60 kilonewton por metro cuadrado, sino 6 por 3, 18 toneladas por metro cuadrado. Vean la diferencia. Por eso es tan importante hablar únicamente de cargas puntuales. Y segundo, las cargas puntuales son las que generan mayor daño en una losa. Por eso los diseños van en cargas puntuales. En este caso, la carga de diseño eran 6 toneladas. El radio de rigidez me dio bastante amplio, me dio 61 centímetros. Con un concreto MR 41 kilogramos, tuvimos un momento positivo y negativo muy cercanos. ¿Esto qué me indica de mí? Si yo tengo un momento positivo y negativo muy cercanos en magnitud, quiere decir que hay un balance para que la losa se mantenga uniformemente horizontal y no vaya a tener un mayor momento destructivo que el otro. Por eso es tan importante utilizar las fibras, porque ellas sí me garantizan el balance en estos dos momentos. Ahora, la capacidad puntual real de diseño de la losa, si yo la calculaba de 6 toneladas, realmente la losa me va a soportar 15 toneladas. Esos son los resultados del TR-34. Esto no me lo mostraba el ACI 360. Segundo, la capacidad de carga dual, 2 cargas cayendo en una distancia de 1 metro. Era de 32 toneladas. Imagínense la capacidad realmente que nos está revelando el piso. O sea, no es solo considerar un espesor, sino es realmente ver sus capacidades. Tercero, la capacidad de carga cuádruple, 4 cargas. Son de 62 toneladas. Imagínense ustedes la realidad de una losa. Entonces, esto es para que ustedes puedan observar que realmente una losa tiene mayor capacidad si utilizamos un diseño que realmente soporte el aporte de las fibras. La capacidad cortante, 13 toneladas. Y todo este tipo de, todos estos valores, fíjese que son superiores a la carga de diseño. Entonces, claramente yo le digo al cliente, listo, tengo 6 toneladas, pero los factores de seguridad, las fibras, unas buenas prácticas, un buen módulo de resistencia, una buena base, mire todo lo que me revela, ¿de acuerdo? Entonces, ve lo que es importante utilizar una metodología que nos está presentando realmente los resultados totales. Ahora, ¿cuál fue el resultado más importante? Aquí se bajó de 20 centímetros a 17 centímetros. Nos ahorramos 240 metros cúbicos, se reemplazó una doble malla de 6 milímetros y al cliente se ahorró más de $36,000 en este escenario entre concreto y acero. Pasamos de 26 días programados de fundida a solo 11. Pasamos de 12 a solo 6 personas. Se eliminó la oxidación, los esfuerzos se redujeron entre un 8 y un 15% por reducción del radio de rigidez relativa y los momentos de fuerza fueron reducidos hasta un 50%. La justificación técnica, el TR-34 reduce el espesor debido al aporte estructural posfisura de las fibras. Tenemos un piso de mayor capacidad portante y mayor operación. Caso de éxito 2, un piso 2300, vemos los mismos, una losa diseñada para 5 toneladas puntuales y observen claramente desde la capacidad puntual hasta la capacidad de carga que la capacidad de losa es superior a la carga de diseño. Eso es realmente lo que ustedes necesitan ver
en el diseño de un piso y garantizar excesos para controlar posibles fallas. ¿Cuánto se ahorró el cliente acá? $7,800. Pasamos de 17 a 14 centímetros, casi 70 metros cúbicos menos, eliminando la malla número 6. Pasamos de 8 días a solo 4 en el fundido. Pasamos de 10 personas a 5 porque ya no teníamos que controlar el tema de la malla. ¿Por qué? Porque la mixer entró hasta el punto de descarga. Ya no hay una malla que impida entrar y descargar el concreto precisamente en la zona del vaciado. Ya no hay que considerar bombas. ¿De acuerdo? Ya tenemos un piso preparado para alto tráfico y operación agresiva. Y este caso de éxito número 3, que fue una losa de 6,000 metros cuadrados, una losa de diseño de 50 toneladas, un radio de rigidez un poco más pequeño, claramente por la magnitud de la carga. Pasamos de aguantar, de soportar 5 toneladas a tener capacidades de 13, 33 toneladas, 57 toneladas en la carga más crítica, una capacidad constante de 12 toneladas y una capacidad de carga distribuida de 9 toneladas. Entonces, esto es lo que realmente debemos todos aprender a ver en un piso y a garantizar a los clientes. Y finalmente, pues ya vemos que el cliente se ahorró $29,000 en este escenario, se eliminó la doble malla, se ahorró 180 metros cúbicos y pasamos de 18 centímetros a 15 utilizando fibras. Ojo, mis estimados constructores, la malla electrosoldada no reduce espesores, los mantiene. Las fibras sí lo hacen. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque precisamente están diseñadas para tener mayores aportes mecánicos, resistentes y durables. Estamos convirtiendo concretos rígidos a concretos de mayor deformación en su operación. Aquí vemos ya para terminar, tenemos un comparativo pues rápidamente con diferentes dosificaciones. Aquí vemos un piso de 10, realmente cómo se desempeña en la evaluación de sus momentos, capacidades de carga, el de 12, el de 13 o el de 15 para los escenarios menos críticos y para los análisis más críticos, que ya vemos las magnitudes como punzonamientos, cargas, punzonamiento de diseño, vemos sus diferencias, ¿de acuerdo? Entonces, esto también lo quería presentar. Las conclusiones de hoy, pues hoy confirmamos algo fundamental: diseñar pisos industriales ya no es cuestión de costumbre. ¿Considerar las mallas tradicionales? No, ya hay que innovar y hay que empezar a apostarle a las mallas, a las fibras, perdón, precisamente por su valioso aporte, por su valiosa optimización, y a ustedes les da claramente en manos de profesionales una verdadera optimización y ya teniendo criterio técnico y desempeño real. Segundo, la ingeniería del valor no es regalar espesores. Ah, sí, no, hágalo de 20, 30. No, es optimizar con datos y seguridad. Tercero, la tecnología del TR-34 es la más robusta del mundo para diseñar pisos industriales y nos permite evaluar el concreto después de la fisura, entender cómo trabaja la losa en condiciones reales y optimizarla con seguridad. Esto a ustedes les trae una palabra muy clave: condiciones reales de carga. ¿De acuerdo? Cuarto, vimos que las macrofibras sintéticas no son un complemento. Sí, agreguémosla con la malla electrosoldada. No, eso no es la jugada, eso es más costoso, sino un refuerzo estructural, reconocido, capaz de reemplazar nuestras mallas electrosoldadas, reducir espesores, acelerar obra y evitar fallas patológicas. Quinto, los casos reales demuestran ahorro, mayor productividad, mayor durabilidad, manteniendo cargas y desempeño estructural, por lo menos en la etapa, en la condición de operación de la losa. Pasar de diseñar por tradición a diseñar por desempeño es el cambio que debemos entender. Aplicar ingeniería del valor y aprovechar las metodologías modernas como este TR-34 para construir pisos más eficientes, seguros y listos
para las exigencias de la industria actual. Y todas las obras tienen números diferentes. Ese es el mensaje. Yo no puedo tomar los datos de la obra por allá del Parque Industrial Galapa y llevarlo a Santa Marta. No, son pisos diferentes, son suelos diferentes, hay materiales y canteras diferentes. Entonces, los concretos, los desempeños son completamente diferentes. Muchísimas gracias por su atención, mis estimados. Doy paso para poder generar algunas preguntas. Gracias, Diego. Bueno, si hay alguna pregunta, eh, Diego está disponible. De todas formas, Diego, si quieres, deja tu correo ahí en el chat para que la gente te contacte con preguntas, con datos, ¿verdad? Para desconocido. Claro que sí, mi estimado Néstor, con mucho gusto voy a colocar mi correo electrónico. Diego.torres, ya lo estoy colocando acá. Y este es el otro correo de la otra empresa. ¿Tú te encuentras dónde, Diego? Me repite la pregunta, mi querido Néstor, no te la entendí. ¿Está en México? Bueno, yo estoy en Bogotá, sí, señor, y me encargo también de proyectos en México, y en la región de Guatemala y Nicaragua, que son los países que más construcción de pisos industriales tienen. También en Panamá y en Colombia ya he diseñado bastante. Mi llamado es a todos los profesionales a adoptar el cambio de las fibras. No solamente en pisos industriales, también se hace el diseño en pavimento. En las fibras se pueden utilizar en los steel decks, ya la norma sismo resistente colombiana lo permite, para reemplazar la malla por retracción y temperatura. Se puede utilizar también en cunetas viales para reemplazar la malla de las cunetas. Se puede utilizar en andenes, en pisos, en centros comerciales, y principalmente sirve para reemplazar también en concretos estampados, que están últimamente muy de moda, esos pisos arquitectónicos de colores que están dando pues precisamente una gran avance en este tipo de acabados, muy importante. Entonces estoy pues completamente a sus órdenes, claro que sí. Ya les voy a colocar mi número celular personal, eh, en el cual me pueden contactar. Podemos hacer toda la optimización de sus diseños, ya tengan un proyecto especificado con malla electrosoldada, y lo paso con toda seguridad técnica a fibras y van a ver el ahorro tan impresionante. Entonces, en mi compañía tenemos un portafolio de fibras, de 6 fibras, tipo de fibras. Tenemos microfibras y macrofibras que nos ayudarán mucho a mantener una buena calidad del concreto, buenos acabados. Y lo principal, yo les presento a ustedes también las memorias de cálculo que garantizan plenamente el desempeño de la losa, y pues estar ahí ya con sus clientes y con ustedes también, si me permiten pues tener interacción con ustedes, presentarles mis diseños. Entonces, muchísimas gracias a todos por su maravillosa atención. Diego, una pregunta. Claro que sí. Diego, mira, yo soy ingeniero de sistemas, tengo 2 plantas trituradoras de llantas y produzco un material que se llama limalla. Estamos hablando de la misma fibra, ¿no? Ok, ok. Lo que tú comentas, sí, tú mueles la llanta, ¿cierto? Algo así. Sí, yo muelo la llanta y sale una fibra más o menos de unas 2 pulgadas de largo, como si fueran unas agujas, ¿ya? Nosotros Ok. hicimos unas pruebas con el señor Osvaldo Luqueta de Concremóvil. Sí lo conozco. Sí lo conoces. Él en su momento me dijo, Marco, me subió mucho el PCI. Como soy ingeniero de sistemas, ustedes me disculpan que digamos,
mi portafolio de palabras se refiere más que todo a la parte de sistemas, no a la parte de ingeniería civil, como ustedes la manejan muy bien. Entonces, en ese orden de idea, él hizo la prueba y él me dijo, Marco, me subió mucho el PCI. Creo que fue de 3.000 PCI a 8.000 PCI, algo así. He visto otros videos donde lo suben, ese mismo material sube el PCI a 20.000. En Estados Unidos hay una empresa que está utilizando ese material para hacerlo. Mi pregunta es, que es la misma pregunta, ¿qué hacemos cuando estamos echando el material? Porque queda en la parte superior, queda limalla. Entonces no es bueno, obviamente, o sea, queda el material muy rugoso arriba y de pronto puede causarle daño al ser humano. Ok, bueno, eso ya es una responsabilidad del acabador, del constructor del piso. En este caso, lo más adecuado precisamente es recomendarle a los constructores de piso vibrar muy bien el concreto, hacer un saladito de agua, yo le refiero a un regado de agua que nos permita que no se note superficialmente este tipo de materiales. Tu material debe tener un peso específico menor al del concreto. El concreto debe tener 2.3, 2.4 kilogramos por centímetro, por metro cúbico. Todo material que tenga peso específico menor al concreto siempre va a flotar. ¿De acuerdo? Si es mayor, pues correcto. Entonces va a tener ese efecto. A veces pasa con las fibras. Entonces, con las fibras lo que hacemos es precisamente considerar una dosificación adecuada que no tenga tanta exposición y que nuestros acabados pues precisamente sean los adecuados para el cliente en este caso. Muy interesante tu dato, si quiere contáctame y me gustaría aprender más sobre tus cauchos, porque sí veo que tendría un gran aporte también al concreto. Yo lo consideraría que es como un material de adición al concreto, que mejora las propiedades de resistencia mecánica. Obviamente, un plus para el concreto, pero pues en este caso no creo que reemplace las mallas, como sí lo harían las fibras. Entonces ahí pues hay una diferencia entre los dos. Cuando tú hablas de fibras, ¿hablas de la misma limalla que yo produzco? ¿Es diferente? Debe ser muy similar el cuerpo de de tus elementos, porque deben ser lineales, me imagino, ¿cierto? Entonces Correcto. debe tener alguna. El tema de las fibras es que debe tener un engancho o debe tener una superficie rugosa para que genere anclaje en el concreto y así pueda reemplazar la malla. Ahí podrías estar teniendo una minita de oro ahí con tus materiales para ser un poquito más eh, prácticos y tener una muy buena oportunidad en el negocio. Te agradezco mucho, Diego, muy amable por tu aporte. Con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Aprovechar la oportunidad. Ok, perfecto. Sí, la presentación la voy a compartir con todo el gusto. Entonces yo se la paso a don Néstor y Néstor, yo te autorizo para que la puedas socializar. No tengo ningún inconveniente. Ok, muchas gracias, Diego. Listo, perfecto. Estamos pues para volver a tener la oportunidad de estar con ustedes. Ojalá podamos hablar telefónicamente con todos y poder diseñar los pisos de sus proyectos. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Pero bueno, muchas gracias a todos por la asistencia. Bueno, ahí están los datos de Diego. Usémoslo, ¿verdad? Y contactemos con Diego. Y bueno, gracias, Diego, para una próxima oportunidad, ¿verdad? Una nueva actualización de las fibras. Estaremos pendientes. Y bueno, para todos los demás, pendientes para el próximo jueves del ingeniero. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, mis estimados. Hasta Que luego. estén bien. Chao, gracias.